Vamos al grano. El T-84. Yo le digo el T-80 ucraniano porque está basado en el T-80 soviético, específicamente en el T-80UD, que era la versión con motor diésel, no la que tenía turbina de gas. El T-84 se construyó por primera vez en 1994 y entró en servicio en 1999. Posteriormente vino el BM Oplot, que fue una modernización similar a lo que hicieron los rusos con el T-90M, pero ya veremos los detalles. Tengan en consideración en todo caso que los ucranianos no hicieron muchos de estos. Desde mi punto de vista de ver las cosas, el número es tan bajo que es como si no existiera de forma relevante a la actual guerra, pero es una buena pieza de historia para los que nos gustan estas cosas. Pero primero hay que hablar un poco del T-80UD, que es el punto de partida. La planta de Leningrado Kirov comenzó su trabajo en el motor diésel 2V16 de 1500 caballos de fuerza en un chasis de T-80V, allí del año 1975, y no lo terminaron sino hasta 1983. Esto lo hicieron para ver qué tal salía la cosa en vista de los problemas que tenía la turbina de gas. A mí me parece gracioso esto porque, si lo piensan bien, el T-80 era un T-64 con motor de turbina de gas. Entonces, si le iban a poner un motor diésel de nuevo, entonces para eso mejor seguían haciendo T-64, y quizás esta sea una de las razones por las que el T-80UD no siguiera apareciendo en las filas soviéticas. Y también otra de las razones podría decir esta, ¿cómo decirlo? La incongruencia en la separación competitiva que había entre la planta de Kirov de Kharkiv y de Uralvagonzavod. En 1975, el Buró de Diseño de Kharkiv, Morozov, comenzó su trabajo en el objeto 278, que era un T-80 con un motor 6TD de 1000 caballos de fuerza, diésel, que iba para el mejorado T-64. Pero este objeto fue superado por otro prototipo, el objeto 478M, que incluía un mejor sistema de control de tiro, que se llamaba Sistema, un sistema de protección activa y un motor diésel de 1500 caballos de fuerza. Este proyecto también fue abandonado porque resultó ser muy caro. Para hacer la historia corta, el Ministerio de Defensa vio que los de Kirov estaban medio flojos, débiles ahí, y pensaron seriamente en equipar a los T-80 con el motor diésel nomás. Y ahí fue, en septiembre de 1985, que el gobierno aprobó el desarrollo de un T-80U propulsado por un motor diésel. Este nuevo prototipo, que se llamaría Objeto 478B, era en realidad un T-80U equipado con el motor 6TD del T-64. Pero luego se notaron algunos problemas con el tanque y la producción a escala se retrasó para solucionar estos problemas. Y lo chistoso es que se opusieron en un principio a llamarlo T-84, como quería hacerlo el buró de Kharkiv, porque llamaría la atención el hecho de que los soviéticos operaran 4 tanques que eran prácticamente iguales en características, y así fue que lo llamaron T-80UD. Otro de los cambios que hizo el buró de Kharkov fue cambiar la torreta, pero aquí ya estamos hablando en Ucrania, porque esta sería de placas soldadas en vez de la torreta fundida, porque esta técnica ya no se podía utilizar en Ucrania luego de la caída de la Unión Soviética. Entonces al T-80UD le pusieron esta torreta soldada y se llamó Objeto 478VK en el año 1995. Un hecho curioso es que Pakistán recibió 175 de estos ejemplares en 1999. Y para ese mismo año, y tenemos ahí al objeto 478DU4, que eventualmente se convertiría en el T-84 Oplot, el cual estaba siendo ofrecido a Turquía. Y el cañón de 125 milímetros se cambió por uno de 120 para poder disparar la munición estándar de la OTAN, y este se le designó como T-84-120, también conocido como Yatagan. Entre 2001 y 2003, el ejército ucraniano logra comprar 10 T-84, pero 4 de estos fueron vendidos a los Estados Unidos para sus investigaciones y ejercicios Oxford. Y ahora sí, llegamos al T-84.
que está armado con un cañón de Animaliza de 125 milímetros KVA3. Para que tengan la referencia, este cañón es igual que el 2A46M1. Es básicamente un clon ucraniano. Y algunas fuentes dicen que estos cañones eran bastante poco fiables, en el sentido de que tenían baja vida útil, algo así como la mitad de uno soviético, lo cual ya es malo. Algo así como que hay que revisarlo en un taller después de disparar 100 municiones de flecha perforante o 250 tiros de alto explosivo. Más allá de eso, tiene las mismas capacidades que cualquier otro cañón 2A46M1, incluido el poder disparar ATGMs. El Oplot puede llevar 46 proyectiles, de los cuales 28 van en el cargador automático MZ. Y esta modernización, la del BM Oplot, se diferencia en el que aumenta un poco más su sobrevivencia, porque la munición, en vez de estar, me refiero a la munición que no está en el autocargador, en vez de estar metida ahí en las esquinas del tanque, en cualquier lugar, están metidas al posterior de la torreta, como lo hicieron después en la modificación del T-90M, donde la munición la guardaron allá atrás. Tecnológicamente hablando, el T-84 es bueno, ¿ya? Tiene térmica de segunda generación, rastreo automático de objetivos en movimiento, IFF, una buena pantalla para el comandante y el artillero, integración en C3 y C4, o sea que está interconectado en un sistema de gestión de batalla, y además como respaldo tiene las ópticas originales del T-80 soviético, que eran buenas, pero sin los sistemas automáticos de rastreo. El BM Oplot trae consigo una nueva mira panorámica PNK6, lo que es siempre un buen plus para cualquier tanque. Entonces, hasta ahora lo que yo veo es un problema para el T-84, y es que como usa una copia del cañón 2A46M1 y usa el autocargador MZ de siempre, su munición disponible no es la mejor y de hecho estaría limitada a la 3BM42 Mango. O sea que, por ejemplo, no podría penetrar la torreta de blindaje Nera del T-72B o cualquier otro equivalente de nivel de protección occidental. Además que el autocargador MZ, ya en mi opinión personal, es peor que el del AZ del T-72 y del T-90. Pero eso lo pueden ver más a detalle en mi video del T-80. Ahora bien, en cuanto a protección, empezamos con lo más obvio, el APS o sistema de protección activa. El sistema Saslin APS, Stora 1 y la Optrónica Varta. Y el Stora ya lo conocemos, pero algunos T-84 también pueden instalar una mejora que se llama Optrónica Varta. Y este sistema es un paquete que debería actuar confundiendo a los misiles guiados. Esto lo hace contra sistemas guiados por iluminación láser, activando una cortina de aerosol a 45 grados relativo del tubo del cañón. Entonces la idea es que básicamente estas partículas reflejan, interrumpen el guiado del láser y el misil se va para cualquier lado. Pero el Saslin es más interesante. Pero ese, hasta donde yo sé, ha tenido muchos problemas en el ciclo de desarrollo y producción. En la práctica casi no existe. Pero igual voy a hablar de ese para que lo conozcan y sepan que sí puede llegar a aparecer en un T-84. Saslin significa barrera o cortina, y a veces lo llaman por la palabra rusa Saslon. Fue diseñado en el año 2003 y se basa de un módulo de detección por radar, un módulo de guiado y un módulo de contramedidas estático. Cada paquete contiene dos cargas explosivas que se eyectan hacia el objetivo antes de detonar y formar un denso anillo de fragmentación que destruye al proyectil en impacto, todo en menos de una décima de segundo. Pero tiene límites, 1200 metros por segundo, así que las flechas perforantes lo evaden. Y añade entre 50 a 130 kilos por módulo. Otra añadidura especial del T-84 es el blindaje ERA Duplet, que es un sucesor de otro blindaje llamado NIS, usado en una variante ucraniana modernizada del T-64. Para tener una idea de la efectividad de Duplet, tenemos que saber cuánto protege NIS. Y aquí les muestro un afiche, donde podemos ver que la empresa Microtech revela que contra municiones antiguas de RPG, básicamente las esfuma igual que lo hace Contact 1, pero también tiene un grado de protección contra PG-7VR, que es una carga tándem, pero solo del 30%. Entonces, incluso post-reducción, esas tándem que lanzan de un dron igual van a penetrar el techo.
Y también de forma más interesante, vemos que protege contra municiones de flecha perforante. Nos interesa ver que reduce a la mitad la penetración del VM-42 Mango y M829, lo que es bastante bueno. Es similar, por ejemplo, a Contact 5. Bueno, por el hecho de que aún se usa Mango incluso en Rusia, sigue siendo útil. Este tipo de blindaje era, pero ya nadie usa M829. En fin, bastante decente en realidad. Y después encontré el afiche del Duplet 2M, que lo describen como una tercera generación de blindaje explosivo que se carga en forma tándem, o sea, uno encima del otro. Y aquí podemos ver cómo se distribuye este blindaje en el T-84, que como podemos ver es un asco. No, en serio, pero digamos que el proyectil enemigo golpea a Duplet, podemos ver una alta protección contra cargas HAT tándem de PG-7VR y hasta protección contra TOW-2 y Cornet E, lo que es muy bueno. Eso quiere decir que teóricamente resiste un impacto en la torreta porque un TOW-2 penetra 900 milímetros en promedio y esto lo reduce a 450, suficiente para una torreta de cuarzo de T80. Y al Cornet E, que penetra entre 1000 y 1300 milímetros, ahí la torreta de polímero celular es la que lo resiste porque se estima que protege aproximadamente entre 830 milímetros contra cargas químicas. Pero ojo, igual con eso último porque Ucrania no tenía acceso al blindaje de polímero celular y solo el lote inicial de los T-84 venían con eso. Así que el blindaje compuesto que tenía Ucrania puede ser algo más parecido, por ejemplo, al NERA del T-72 con sándwiches de acero y aleaciones que están ahí entre medio apretando goma. Y obviamente, quién sabe cuán peor o quizás cuán mejor podría ser en comparación al blindaje anterior. Yo personalmente pienso que es peor, y eso con la protección. Los módulos duplet son buenos, pero esa distribución no termina de convencer, y obviamente el APS no está por ningún lado visto que se despliegue. Una pena. Y el ítem que también es importante es el motor. Con un motor diésel de 6 cilindros turbo cargado enfriado por líquido que entrega 1200 caballos de fuerza, el T-84 tiene toda la movilidad que necesita. El VMO Plot, que es la versión modernizada del T-84, también se equipó con este, pero fue más por el lado de aumentar la fiabilidad. También tienen la opción de ser equipados con un motor 6TD-3, el cual tiene 1500 caballos de fuerza, que en el caso del VMO Plot ya es una necesidad porque este ya está pesando 51 toneladas. El T-84 pesa 46. También vienen equipados con una unidad de poder auxiliar. Eso nunca está de más, porque le permite al tanque funcionar, aun cuando el motor está apagado. Y los BM Plot vienen con una suspensión de barra de torsión. Las ruedas llevan caucho, en realidad tienen buenas características automotrices. Y todo esto le permite al tanque andar a 70 km por hora en caminos. Y le dan un rango de 500 km, pero con tanques de combustible extras. He leído por ahí que no tiene mucho rango operacional en comparación a otros tanques, pero no encontré el dato fiable. Lo que sí destaca es su velocidad de reversa a 32 km por hora, lo que es excelente. Y bueno, en la guerra de Ucrania, yo alcancé a ver un video de un T-84U con la tercera brigada de tanques en el Donbass cerca de Sloviansk, y vi un dron Lancet impactando al tanque, lo impactó en el costado derecho frontal del chasis. Justamente ahí hay blindaje duplet, entonces yo pienso que a lo mejor lo aguantó. Como sea, al ser uno de los escasos reportes en los que apareció el T-84, obviamente va a llamar más la atención. Como les dije, este tanque tiene muy pocos números, es como ver un unicornio prácticamente. Y sí sé que en mayo de este año se anunció la producción de un número no especificado de oplots, pero eso es súper vago. Quizás sean de nuevo 10 oplots, como lo fue en el año 2001, quizás sean 4 o 100. Ahí se verá, no es tan importante en verdad. Y eso, ese es el T-80 ucraniano, el T-84 y su modernización, el VM Oplot. Me parece que es un buen tanque, o sea, es similar a todos los demás básicamente, la única diferencia es que tiene mejor velocidad de reversa, lo cual
siempre es un plus. Por ahí alguien me había comentado que la velocidad de reversa muy rápida era mala porque se podían accidentar o podía dejar detrás a la infantería. Y la verdad es que no es como que uno aprieta la tecla S en un teclado y el tanque se va a mover inmediatamente a 32 kilómetros por hora o 20. No, pues hay cambios. Ya es como un auto, ¿cierto? Uno no, uno va a la velocidad que elige ir y la velocidad máxima es en realidad un límite, un tope. Eso es máxima, ¿cierto? Eso, en fin. Ya, gracias por ver el video, si es que llegaron hasta el final. Gracias igual a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Cada vez son más, se los agradezco y nos vemos en el próximo video.